Queridos hermanos y hermanas, en el silencio antes del amanecer, cuando los ruidos de la vida parecen retirarse, el corazón cansado suele oír un pequeño suspiro persistente. En lo más hondo brota una súplica que no es costumbre ni deseo frágil, sino el clamor sagrado de un alma que ha recorrido demasiados tramos escarpados. Señor, quiero ser sanado. Ese clamor no pretende discutir con diagnósticos médicos ni oponerse a la razón, pero sabe que hay heridas que no aparecen en las placas, dolores que se esconden bajo sonrisas de cortesía y opresiones que se arrastran día tras día bajo el estribillo estoy bien. Y Dios no se queda en la superficie, mira a través de la sonrisa, comprende el pulso que golpea en las sienes, la ansiedad que habita en el pecho, el cansancio que recorre la espalda, los pensamientos que se disparan en la noche e impiden cerrar los ojos, e incluso la sensación de extravío de unos pies que ya no reconocen los viejos caminos. La iglesia siempre acompaña a ustedes como una madre espiritual que posa la mano sobre la frente del hijo con fiebre, no para recetar medicinas de este mundo, sino para proclamar la palabra viva que tiene poder para sanar. Cristo tocó al leproso, abrió los ojos del ciego, llamó a Lázaro a salir del sepulcro. El mismo Señor desea tocarles, no solo quiere aliviar el cuerpo, quiere ordenar de nuevo el ritmo del alma. La sanación verdadera no comienza con una pastilla ni termina en una sala de tratamiento. Empieza cuando abrimos la puerta del corazón y decimos como el leproso en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 2, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Algunos han convivido con el dolor durante muchos años, otros se han rendido, otros han oído no hay más remedio y los amigos han dejado de preguntar, pero Dios no olvida, su mano permanece extendida hacia nuestras heridas, sus pasos siguen suaves por los pasillos de nuestra casa, su corazón escucha el llanto entrecortado cuando todos duermen. El cielo no se ha cerrado, al contrario, la misericordia se abre. En comunión, caminemos por la senda de la sanación que nace del trono de la gracia. Padre Santísimo, en el nombre de Jesucristo, te suplicamos que tu mano poderosa se pose sobre la frente de cada uno de nosotros. Concede paz sobre toda presión que nos abruma, aleja la confusión, los miedos persistentes, las obsesiones que nos ceden. Que el Espíritu disipe la niebla, devuelva el orden y la lucidez a la memoria gastada y a la mente sobrecargada. En el libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3, está escrito: Tú guardas en paz perfecta al que persevera en ti. Coloca nuestros ojos bajo la mirada de Cristo para que retrocedan toda turbidez, todo cansancio, toda fantasía enfermiza y aprendan a contemplar el mundo con una mirada nueva, sin la niebla del rencor ni del temor. Mira también nuestra garganta, donde se atascan palabras que nunca se dijeron, donde los gritos quedaron oprimidos, donde se olvidaron el perdón y la petición de perdón. Sana toda herida, todo nudo de ansiedad que estrangula la voz. Aquel que abrió la boca de Zacarías tras un tiempo de silencio puede desatar nuestra lengua para alzar la acción de gracias. Luego entra en el corazón. Oh dulce Salvador, solo tú comprendes los latidos irregulares que no aparecen en los resultados de laboratorio.
las fisuras por la traición, la soledad, la espera demasiado larga de una promesa que parecía no llegar. Cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Derrama aceite perfumado sobre cada respiro. El Salmo 51, versículo 17, nos recuerda: un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Espíritu Santo, sopla en nosotros el aliento primero. El libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, narra que Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Hazlo de nuevo. Infunde vida nueva en cada respiración cansada. Sostiene a quienes llevan en el cuerpo la carga de la enfermedad. Acoge cada órgano oculto. Sana los trastornos internos. Renueva la vida en cada célula. Despierta el himno de la creación en cada fibra, para que podamos sentir y decir: Dios me creó, Dios me sostiene, Dios me renueva. Toca los huesos fatigados, las rodillas que tiemblan bajo el peso de los años, los pies que han perdido su agilidad. Restaura la fuerza, endereza lo que la edad o el pecado han torcido. Y por encima de todo, levanta el alma que se arrastra, porque cuando el alma se eleva, el cuerpo sabe responder. Pero, Señor, no pedimos solo un cuerpo robusto, anhelamos caminar contigo. Deseamos una sanación que transforme desde dentro, que encienda el deseo por la Eucaristía, por el rezo del rosario, por la meditación de tu palabra, para que al volver la vista atrás podamos decir: ese fue el día en que fui sanado, y más aún, fui tocado por el amor de Dios. Hermanos y hermanas, Dios no impone su poder, toca a quien se deja tocar, purifica a quien se atreve a decir: límpiame, sana a quien le confía sus heridas más profundas. No es casual que estemos aquí. Esta oración llega como una cita sagrada. El cielo se ha inclinado ante el dolor humano y desea visitarnos. Solo hace falta que abramos la puerta. En este momento santo, la asamblea es invitada a cerrar los ojos, a poner la mano sobre el lugar que más duele, a inspirar profundamente y a decir al Señor: aquí está mi enfermedad, no solo la del cuerpo, sino también la del alma. Sáname en la integridad de mi persona. El signo de este camino es una gracia invisible, un aceite que no se ve y, sin embargo, consagra, que no se compra y, sin embargo, sana. La gracia del Espíritu se derrama suavemente. No teman, porque esto es solo el comienzo. A medida que la gracia penetre, Él nos conducirá hasta la raíz del dolor. Allí donde muchas veces la medicina se detiene y el perdón abre la puerta a una vida nueva. Permitan que el aceite santo entre en la penumbra añeja de la memoria, donde el dolor anidó y el corazón aprendió a callar para sobrevivir. Dios sigue caminando, sin prisa y sin alboroto, con la ternura del Padre que sabe exactamente dónde duele, cuánto pesa y qué debe tocar primero. Porque la sanación rara vez comienza en el síntoma, sino en la raíz. Y muchas veces esa raíz está en el alma más que en la carne. La palabra de Dios nos invita a aquietar el corazón en Él, a respirar al ritmo de la gracia, a susurrar la confianza,
para que su poder manso reordene el interior, y cuando amanezca reconoceremos que quizá el dolor no haya desaparecido de inmediato, pero se habrá abierto a un sentido nuevo, como la semilla que en la tierra húmeda rompe la cáscara y brota. Desde ahí empezamos a vivir como quienes han sido tocados y ungidos, caminando más ligeros, más mansos, con mayor confianza y sobre todo más cerca de Dios. Queridos hermanos y hermanas, y cuando el aceite santo se filtra silenciosamente por las grietas sin nombre de la memoria, reconocemos que hay enfermedades que no comienzan por un germen, sino por palabras. Palabras crueles arrojadas a la infancia como espinas. No sirves para nada. Ojalá no hubieras nacido, eres una carga. Esas frases no aparecen en ninguna imagen, pero se clavan como clavos en el alma. Espíritu Santo, entra en los pasillos cerrados de la memoria, enciende en cada escena dolorosa una llama de la presencia de Dios, para que al volver la mirada no quedemos atados por el miedo, para que las lágrimas antiguas sean recogidas en la palma de la mano del Padre, para que las noches de soledad sean rescatadas por un amor que no abandona. Si algún día nosotros mismos nos hemos hablado mal, nos hemos condenado diciendo: soy incapaz, inútil, nunca sanaré. Tengamos la valentía de detenernos. Esas palabras no vienen del cielo, revistámonos, en cambio, de la verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy templo del Espíritu Santo. He sido rescatado por la sangre del Cordero. Cuando la verdad de Dios nos toca, la maldición se rompe y las cadenas caen. Pero para que las cadenas se quiebren, hay algo que debemos hacer como paso siguiente: perdonar. No se trata de justificar lo que nos hicieron, ni de negar el dolor ocurrido, sino de cortar la cadena que nos une a la herida y decir: no quiero cargarla más. Entrego a ese hermano, a esa hermana, a esa persona, al juicio de Dios. Yo elijo la paz. Pronuncia ese nombre en tu corazón. Puede que ya haya partido, puede que esté muy lejos, puede que jamás haya reconocido su culpa. No importa, porque el perdón es ante todo gracia de liberación para ti. Cuando el susurro "te perdono" logra salir, los hombros se alivian, el pecho se expande, el cuerpo deja de gritar lo que el alma callaba. Por eso el aceite invisible fluye con más fuerza. Entonces muchos perciben en su casa una extraña quietud, como si las paredes exhalaran la vieja pesadumbre. Y es verdad, porque hay hogares que están enfermos, hay casas donde el llanto se repite, cuartos abarrotados de insomnio, atmósferas a las que se adhiere una tristeza sin nombre, como una niebla marchita que cubre el corazón. A veces la enfermedad no nace en el cuerpo ni en el alma individual, sino en el ambiente espiritual en el que vivimos. La palabra de Dios nos invita a mirar nuestra casa con los ojos de la fe. O es altar o es campo de batalla. Donde Cristo no reina, reina el caos. Donde falta el perdón, la división prolifera. Imagina el aceite santo empapando desde el umbral, ascendiendo por la escalera, entrando en cada habitación, tocando cada cama, cada retrato de familia, cada objeto que parecía insignificante. Dios no quiere solo tocar a cada persona, quiere santificar su entorno, porque el Espíritu Santo no visita jaulas,
sino que habita en templos vivos. Como el profeta Eliseo echó sal en el manantial enfermo y proclamó que el Señor lo había sanado, que desde entonces no habría muerte ni esterilidad. Así también nuestro hogar necesita ser rociado con la sal de la bendición. Necesita ser lavado por la petición de perdón y limpiado de los residuos de la oscuridad. La iglesia suplica con insistencia que se pongan en pie como sacerdotes de su propio hogar, con la autoridad que brota del bautismo. Recorrer cada estancia, trazad la señal de la cruz en las puertas, proclamad bendición sobre la cama, la mesa, el rincón de estudio. Si hay agua bendita, usadla. Si no, la fe misma es el vaso donde se vierte el aceite invisible. Alzad la voz para rechazar toda opresión. Proclamad vida en cada rincón muerto. Y si hay algo que no pertenece al reino, tened la valentía de sacarlo de casa. Hábitos que alimentan la violencia, objetos que convocan la sombra, palabras que siembran amargura. Muchas dolencias se vuelven persistentes porque la casa está contaminada, no por la basura visible, sino por heridas no curadas, pecados no confesados, costumbres que abren la puerta a lo que no es digno. Padre eterno, entra en la casa de tus hijos. Coloca tu paz en cada marco. Apaga el gemido de la división que por tanto tiempo quedó adherido a los muros. Quiebra todo murmullo de sombras del pasado. Espíritu Santo, sopla, renueva. Declaro que este lugar es territorio santo de Dios. Donde hubo lágrimas habrá risa, donde hubo gritos habrá himnos, donde hubo muerte habrá resurrección. Mujer, tu cocina no es solo un lugar de alimento, es altar de ofrenda. Hombre, tu sala no es solo un sitio de descanso, es espacio donde la palabra de Dios es proclamada. Joven, tu habitación no es solo refugio, es cueva de oración, donde germinan las vocaciones y los ideales limpios. También existen cadenas forjadas antes de que naciéramos, consecuencias de decisiones de generaciones pasadas, errores que dejaron la condición humana más frágil, pero no estamos condenados a repetirlas. En ustedes habita Cristo y donde Él está, allí hay libertad. Toma un momento, mira tu casa, cierra los ojos, extiende la mano y di desde lo más hondo del alma: esta casa pertenece al Señor. Lo impuro no tiene lugar aquí, ahora mismo. La gracia invisible pasa por los marcos como en la noche de la Pascua, y el mal no puede tocar donde está la sangre redentora. Desde el espacio de vida, la sanación se derrama hacia las relaciones, hacia el modo de hablar, los tiempos, los ritmos, y convierte cada día ordinario en liturgia de gratitud. Y desde el hogar, la luz se extiende al linaje. Hay patrones repetidos que creímos destino, la sombra de una tristeza sin motivo, un dolor inexplicable, rupturas que se suceden a lo largo de las generaciones, en realidad son señales que reclaman redención. El aceite santo no se queda en la superficie, penetra en el torrente de la historia familiar. Planta la cruz en medio del río como espada de fuego que corta las cadenas antiguas. Nombra a tus padres, a tus abuelos, a tus antepasados con amor, pero sin miedo. Y dile al Señor: lo que en ellos no fue tuyo, ya no lo cargo. Elijo la bendición
elijo a Cristo, entonces veremos cómo la gracia recorre los pasillos del tiempo, toca las fotografías viejas, los nombres nunca conocidos, nuestro propio apellido, para santificar, liberar y entregar un futuro. Y cuando la fe vuelve a respirar, el cansado es consolado, el hogar es ungido, el linaje es sostenido y el corazón anhela lo santo. A partir de aquí aprendemos el arte de vivir como quienes han sido tocados. Cambiar la palabra áspera por la bendición. El hábito de la desolación por el ritmo de la acción de gracias. Los muros mudos por marcos abiertos a la paz. Y cada vez que cruzamos el umbral de nuestra casa, sabemos que ese espacio se ha vuelto templo, donde el aroma de Cristo se difunde, donde los pequeños son cobijados por la bendición, los mayores sostenidos por la esperanza, y quien sufre encuentra el calor de la presencia. El aceite invisible sigue fluyendo sin ruido ni exhibición, como lluvia temprana que empapa la tierra reseca. Día a día cura lo que los ojos no ven. El viejo suspiro, la ira latente, el miedo que se presenta como silencio, y en medio de un ritmo que fácilmente nos hace perdernos por el trabajo, las pantallas y la prisa, el Señor nos enseña a ir más despacio, a posar la mano en el pecho, a recordar a quién pertenecemos. Desde ahí, la enfermedad causada por palabras se cura con palabras de bendición. La dolencia de la memoria con una memoria santa. Y la herida del hogar con la liturgia de lo cotidiano. Él convierte la casa en escuela de misericordia y transforma a cada uno de nosotros en instrumento manso de paz, queridos hermanos y hermanas. Y cuando el hogar ha sido santificado, lo siguiente que el Señor quiere tocar es la sangre y las raíces. En lo más hondo de la historia personal hay corrientes subterráneas que nos llegan de los antepasados, trayendo consigo tanto bendiciones como fisuras que aún no han sido puestas bajo la cruz. Hay quienes cargan con una tristeza sin nombre que regresa. Otros ven repetirse la enfermedad o la separación. Hay familias que parecen arrastradas por pasiones desordenadas que no cesan. Eso no es simple azar, es una llamada de la redención. Unámonos en la oración. Padre de misericordia, mira el linaje de tu pueblo y coloca la cruz de tu Hijo en el centro, como fuente de sanación de todo mal del pasado. Concédenos nombrar a nuestros padres, abuelos y antepasados con amor, pero sin miedo, para decir: lo que no pertenece a ti, lo dejamos atrás. No lo continuamos, no lo cargamos. Elegimos la bendición, elegimos a Cristo. Hermanos y hermanas, ha llegado la hora de ocupar el lugar de guardianes de la historia familiar. Como proclamó Josué: en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. No es un eslogan, es una alianza. Esa palabra cierra puertas invisibles que antes se abrían a la oscuridad y abre el paso para que irrumpa la luz. Cuando ponemos la mano sobre el corazón y ofrecemos al Señor todos los rostros conocidos, tanto los que nos llenan de orgullo como los que nos han herido, contemplamos la gracia fluir en silencio hacia lo que estuvo en tinieblas. Donde hubo atadura, aparece la libertad. Madres que escuchan, su seno es fuente de vida bendecida. Padres que escuchan, su apellido está llamado a ser linaje de justicia. Jóvenes,
Ustedes no están obligados a repetir viejas tragedias. Pueden detenerse en sí mismos para cambiar de rumbo, porque donde está Cristo, allí hay libertad. Pero queda una herida más profunda, la herida de la fe cansada. Hay quienes han orado durante años sin ver respuesta, han creído por otros y al mirarse a sí mismos, se preguntan: ¿acaso Dios se ha olvidado de mí? Esa fe no se ha apagado. Es una brasa roja bajo la ceniza que aún susurra: Señor, ayuda mi poca fe. Que el Espíritu Santo toque esa fe fatigada y nos enseñe a creer como decisión, a caminar antes de ver, a abandonarnos antes de sentir, como el ciego enviado por Jesús a lavarse. La luz no llega al principio, sino en medio del camino. Algunos se lamentan de la sequedad en la oración, de una Eucaristía que se percibe vacía. La iglesia quiere tomar esas manos y decir: Dios no se olvida. La lentitud de la respuesta no es ausencia, es escuela de abandono confiado, donde aprendemos a devolver a Dios el timón y dejamos que su paz nos penetre más hondo. Ahora, cada uno entregue al Señor su corazón herido y diga: no entiendo, pero creo. No veo, pero espero. No siento, pero confío. El milagro más grande no es siempre el alivio inmediato, sino creer mientras aún se espera. Como la hemorroísa, fue la fe completamente rendida la que abrió la puerta de la sanación. Desde ahí entramos en un nuevo ritmo de vida, el ritmo de la alabanza. Ofrecer el día al despertar, consagrar el hogar al cruzar el umbral, bendecir a la familia al recordar a los nuestros y repetir la decisión de creer en la hora de la debilidad. El aceite invisible sigue fluyendo en silencio, alivia el cuerpo, sana la memoria, recompone la familia y sostiene la fe cansada. Y si la oscuridad vuelve a llamar a la puerta, recuerda que el aceite santo ha dejado su marca en el dintel de tu corazón. Ya no estamos solos, no todo dolor desaparecerá, pero todo dolor tendrá sentido, y en ese sentido somos enviados, llevando el buen olor de Cristo, sembrando paz en tierras resecas, levantando al cansado y susurrando que existe una fuente de aceite que nunca se agota. Amén.